que para este punto todos tengamos presente de qué se trata. Me refiero a que estamos en el tema de la unidad y hemos estado haciendo hincapié en esos 7 aspectos, 7 factores que nos marca el texto, hermanos, acerca de la unidad. No es lo único que la palabra nos habla acerca de este tema. Hay otros textos que quizás consideremos en la sesión final que nos hablan, por ejemplo, acerca de sentir lo mismo. Los creyentes también estamos llamados a sentir lo mismo. Hay, por supuesto, una explicación al respecto. Pero bueno, hermanos, hoy les decía, nos toca iniciar el último de los temas, que es un Dios y Padre de todos. Entonces, lo vamos a abordar y en mi mente, hermanos, estaba yo dudoso de si hacer un pequeño resumen justo en este momento, pero finalmente me decidí a reservar ese resumen ya para el final. Me refiero para la última sesión que tengamos dentro de esta serie. Pues si lo hago ahorita, me vería en la necesidad de volverlo a hacer muy pronto. Entonces voy a abordar directamente el tema de un Dios y Padre de todos. Y bueno, ya saben, hermanos, todo en relación al tema de la unidad. Ahora, quisiera empezar haciéndoles una pregunta, hermanos, aunque no interactuamos en este tiempo. Y la respuesta, por supuesto, depende de cuán compenetrados estamos con la enseñanza, mis hermanos. Pero la pregunta, al fin y al cabo, es, ¿cómo vas, mi hermano, con la unidad? Porque el tema, diría yo, toda doctrina de la palabra, hermanos, tiene implicaciones prácticas, de tal manera que si nosotros solo lo estudiamos como una especie de información o una afirmación, pero no lo relacionamos con algo que tenga que ver con nuestra vida práctica, bueno, entonces habremos estado perdiendo el tiempo, hermanos. Entonces, prácticamente todas las doctrinas de la palabra traen implicaciones prácticas a nuestra vida y tanto más cuando hablamos acerca de la unidad. Así que, repito la pregunta, mi hermano, ¿cómo vas con la unidad? Ahora, si en este momento mm, resulta que no tienes bien claro de qué hemos estado hablando, entonces te invito a que mi hermano en la última sesión pongas mucha atención. Haré una recapitulación, aunque sea breve, acerca de las cosas que hemos estado mencionando. Entonces, el enfoque del estudio ha sido con respecto a estos 7 elementos, así les he llamado yo, 7 elementos del texto de Efesios, particularmente del versículo, Efesios 4, perdón, del versículo 4 en adelante. Se nos habla acerca de un cuerpo, de un espíritu, de una misma esperanza, de un Señor, se nos habla de una fe, se nos habla de un bautismo y finalmente se nos habla acerca de un Dios y Padre de todos, el cual dice es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, por tercera vez, mi hermano, te pregunto, ¿cómo vas con la unidad? Ahora, ya para adentrarnos en el tema, Ah, fíjese, hermano, que de los 7 elementos o factores para la unidad, mencioné muy al principio de la serie que 4 de ellos se refieren a personas. De los 7 elementos de unidad, 4 de ellos hacen alusión a personas. Ahora, una de esas personas, si usted me entiende, hermano, es el cuerpo, es la iglesia del Señor, pues somos usted y yo. Y bueno, no cae en una descripción exacta de lo que es una persona, pero el cuerpo está conformado por personas. Y de allí, hermano, resulta que las otras 3 personas a las que me refiero son las personas divinas. En orden de aparición en el texto, este nos habla acerca de un espíritu, refiriéndose al Espíritu del Señor, nos habla de un Señor, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo,
Y finalmente, como un último tema, nos habla acerca de un Dios y Padre de todos. Ahora, esto, hermano, es de llamar la atención por cuanto es bien diferente el relacionarnos con una persona en este tema de la unidad a relacionarnos, hermanos, con cualquiera de los otros tres elementos. Yo hallo que cuando la relación del creyente para la unidad se centra en una persona, los vicios que casi siempre encontramos en nosotros, hermanos, tienen que ver con que tendemos a pensar que nosotros, individualmente hablando, tenemos una relación especial, ya sea con el Espíritu, ya sea con nuestro Señor Jesucristo, o ya sea también con nuestro Dios y Padre. Uno de los problemas que yo hallo y que es constante en este, bajo este enfoque, hermanos, es que cuando hablamos de las personas divinas, hermanos, casi siempre los problemas que causan división en la iglesia surgen del hecho de que tendemos a pensar, uno, nosotros tenemos una relación especial con Dios. Y cuando digo especial, no me refiero a la intimidad que cada uno debe tener con nuestro Dios, hermanos. Eso está bien. Pero a veces tendemos a pensar que dicha relación no la tienen nuestros hermanos. A veces sucede así. Tendemos a pensar, quizás ahí en el fondo de nuestro corazón, que Dios mismo tiene un afecto especial acerca de nuestras personas, o si no un afecto especial, que tiene una muy buena opinión de nosotros, y por supuesto que no la tiene de los demás, ¿no? Son cosas que se pueden fraguar en el corazón, mis hermanos, y tienden a engendrar problemas precisamente para la unidad que es necesaria en la iglesia. Entonces, voy a hacer una mención muy breve de estas mismas observaciones en el tema del un espíritu y el tema de un Señor. Sí, mis hermanos, no a manera de resumen, les comentaba que esto lo quiero hacer al final, pero para que comprendan el sentido de mi comentario. Cuando hablamos acerca de un espíritu, mis hermanos, recuerdan, eh, mencionamos a Micaías y mencionamos a Sedequías. Este Sedequías era un falso profeta, aunque decía que profetizaba en nombre de Jehová, y era un hombre celoso, no en el buen sentido de la palabra, de tal modo que cuando Micaías profetiza lo que el Señor le puso en el corazón, Sedequías se acerca a Micaías y le da una cachetada, literalmente, lo abofetea, pues, y le dice, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Esa pregunta no, no se debe tomar literal porque Micaías no pensaba que el Espíritu del Señor le había abandonado a él para ir a reposar sobre Micaías. En realidad era una pregunta que ponía en tela de juicio el que Micaías poseyera o que estuviera siendo utilizado por el Espíritu del Señor. Entonces, Sedequías golpea a Micaías y como a manera de ponerlo en tela de juicio, le pregunta, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Como diciendo, el Espíritu no me ha dejado para hablarte a ti, mentiroso. Básicamente es lo que estaba diciendo. Entonces, hermanos, esta escena, cuando nosotros la contemplamos, a veces la sentimos muy lejos, pero resulta, hermanos, que hay sentimientos en nosotros, hay pensamientos en nosotros que son muy semejantes a este sentir que vemos en Sedequías, porque llegamos a pensar que el Espíritu, en efecto, está en mí, pero en mi hermano, yo no lo sé. Nos encogemos de hombros, hermanos,
y estamos seguros de nosotros mismos, pero cuando se trata de los hermanos, solemos ser suspicaces, nos movemos en sospechas, y hay allí un celo que no es del Señor, hermanos. Hay algo allí que proviene más bien de un corazón que no entiende, un corazón también que no ama. Entonces, tenemos el dicho de Pablo, ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 7, y Pablo habla de esta manera. Dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Por supuesto, hermanos, en ese punto a muchos se nos atraviesa el juicio sobre los hermanos. De tal manera que, puesto que no vemos lo que esperamos en ellos, entramos en esa sospecha, en esa suspicacia acerca de ellos. Ahora, algo que yo mencioné en aquel tema es que si bien los creyentes no estamos llamados a dar por sentadas todas las cosas o a ser simples en nuestro entendimiento, ah, ah, tenemos que tomar en cuenta que hay una línea muy delgada, hermanos, entre lo que es lo sano, lo verdaderamente que proviene del Señor, y el moverse de sospecha en sospecha, desacreditando la pertenencia de los hermanos al Señor. Entonces, Pablo hablaba así, si tú estás persuadido que eres de Cristo, también piensa esto por ti mismo, que como tú eres de Cristo, así también nosotros lo somos. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta, hermanos. Tenemos el caso, si ustedes recuerdan, cuando tratamos ese tema, los casos de Eldad y Medad, dos hombres que fueron convocados por Moisés a una asamblea de 70 varones y ellos no acuden a esa reunión. Después el Espíritu viene sobre los 68 que sí acudieron, pero a Eldad y Medad también les alcanza el Espíritu en medio del pueblo y ellos empiezan a profetizar allí, en medio del pueblo. Entonces hay un joven que les ve haciendo eso y por cuanto no están en el orden que se esperaba, por cuanto no están en la reunión, él va, avisa a Josué y a Moisés, y Josué tiene celo por Moisés y le dice, Señor, impídeselos. Pero Moisés da ahí la pauta correcta, hermanos, y él dice, ¿tienes tu celo por mí? ¿Tienes celos por mí? Dice, que, que Dios quisiera que todo el pueblo, no nada más esos dos, sino todo el pueblo del Señor, fuera profeta, que todos profetizaran por el Espíritu del Señor. Entonces, ese es el espíritu correcto, hermanos. Eso es lo que debiera haber en nosotros. Y repito, esto sin que seamos llamados a la simpleza, sin que seamos llamados a tragar todo lo que vemos como del Señor. No ese es el llamado de la palabra, pero tampoco es a poner en tela de juicio todo el tiempo lo que es la pertenencia de nuestros hermanos al Señor o la presencia del Espíritu en ellos. Tenemos que tener mucho cuidado y termino, que entiendo que estoy ya procediendo a manera de un pequeño resumen, hermanos, pero es necesario. Un texto que ocupamos para arraigar estas cosas cuando tocamos ese tema fue el de Santiago 3, Santiago en su capítulo número 3, a partir del versículo 17, y que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después fíjese cómo dice mi hermano, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. De tal manera, hermanos, que si nosotros queremos hacerle bien a nuestros hermanos, bueno, esta es la sabiduría que necesitas emplear para ello.
la sabiduría que viene de lo alto, la cual es primeramente pura, la cual es pacífica, la cual es amable, esta es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y dice que el fruto de justicia, hermanos, no se siembra en guerra, no se siembra en conflicto, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, subrayo, el, el problema que he visto, hermanos, cuando hemos tratado el tema del espíritu, del un espíritu, es que nos movemos muchas veces, los creyentes nos movemos en términos de la posesión exclusiva, de yo sí lo tengo, pero mis hermanos no. Y muchos o algunos hemos pecado de esa manera, hermanos, ah, manejándonos en una forma contraria a lo que esta palabra nos enseña. Ahora, cuando hablamos acerca del enfoque acerca del un Señor, perdón, hermanos, también hemos hablado en términos de relaciones especiales o directas. Es decir, yo tengo con Dios una relación que pues, tú no sabes, hermano. Somos el Señor y yo y por otro lado todos los demás, ¿no? Al respecto de ello, hermanos, el énfasis que hemos hecho cuando hemos hablado de este tema es acerca de la autoridad delegada. Recuerda, mi hermano, escogí este tema porque parece ser la médula del problema en el siguiente sentido. Es fácil, es habitual en nosotros llamar a nuestro Señor, Señor. Ahora, el problema para algunos de nosotros es que nuestro Señor ha dejado una autoridad delegada. Y ese es el principio del problema apenas, porque nuestro Señor nos dice que el que resiste a esa autoridad, a quien Dios ha delegado como autoridad, dice, a lo establecido por Dios resiste. Y es allí donde entra el sentimiento de muchos de nosotros, en el sentido de que queremos saltar todas las autoridades delegadas de nuestro Señor para tener nosotros una relación directa con Él. En ese sentido, sin intermediarios. De tal manera que pretendemos conducirnos no bajo la tutela, no bajo la autoridad que Él ha dejado, sino pretendemos entendernos nosotros directamente con el Señor, no tomando en cuenta todo lo que Él ha establecido. Y el consejo, hermanos, es que el creyente no solo debe sujetarse a Cristo, sino que debe sujetarse a la autoridad delegada por Cristo. ¿Por qué? Porque le llamamos Señor y el Señor es el que ha establecido estas cosas. Hemos puntualizado, por ejemplo, Efesios 6, del 5 al 9, siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales. Por poner un ejemplo, a los amos les dice que, dice, vosotros amos, versículo 9, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, otra vez, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Y así sigue. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, no se supone, hermanos, que los hombres escojamos en qué esferas sí nos vamos a sujetar y en cuáles no. No se supone que nosotros escojamos, sino que un Señor, el único Señor, tiene autoridades delegadas, hermanos, y la comunión con el Señor depende de nuestra sujeción a esas autoridades que Él estableció. Así pues, hermanos, las relaciones directas con el Señor
claro, tienen su lugar, hermanos. Cada uno de nosotros está llamado a una comunión personal, pero eso no anula los principios, los mandamientos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. Sujetarse a la autoridad delegada por Dios es sujetarse a Dios mismo. Ahora, concluyo este punto, hermanos, pues estoy tratando de establecer esto, que cuando lidiamos con las personas divinas, si usted me entiende, hermano, en qué sentido estoy hablando, el gran problema con los hombres, el gran problema con los creyentes es que pretendemos establecer una relación única, exclusiva, que discrimina la relación que nuestros propios hermanos pueden tener también, por supuesto, con nuestro Señor. Ese es el mayor problema cuando hablamos acerca de unidad, hermanos, cuando tenemos que tratar eh, estos temas de unidad con respecto a las personas divinas. Ahora, Romanos 16, del 17 al 18 dice, mas os ruego, hermanos, Romanos 16, del 17 al 18, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque, mire cómo dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Este es el sello distintivo de los que, saltando lo establecido por el Señor, pretenden conducirse de una manera distinta. Estos son los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, se sirven a sí mismos, no se sirven al Señor. Bueno, hermanos, todo esto es a manera de preámbulo, pues hoy vamos a introducirnos al tema del un Dios y Padre de todos. Ahora, lo he dicho, hermanos, como anticipándome, porque el mismo problema que nos acontece cuando nos pretendemos relacionar con el Espíritu, con el un Espíritu y con el un Señor, nos sucede también cuando nos acercamos al un Dios y Padre de todos. Espero, hermanos, que comprendan por qué hablo de esa manera. Lo hago porque así el texto nos introduce a que hay un Espíritu, hay un Señor y hay un Dios y Padre de todos. Es por eso que hablo de esa forma. Entonces, mis hermanos, uh, entendamos que esto es principalmente el problema que nuestra carne nos plantea cuando tenemos que relacionarnos, en este caso, con nuestro Dios y Padre. De hecho, lo que dice la expresión en Efesios 4 es un Dios y Padre de todos. Esto tiene un significado, no quiero decir, hermanos, que bien simple, porque la palabra nunca es simple, pero tiene un significado bien evidente, hermanos. Es un Dios y Padre, si es tuyo, mi hermano, tú que me escuchas, sí es tu Dios y tu Padre, pero también es el Dios y Padre del hermano que está junto, del hermano que está enfrente y del hermano que está atrás. Es un Dios y Padre de todos, hermanos. Es un Dios y Padre de todos. De hecho, el énfasis en Efesios 4 es el siguiente. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. De tal manera, hermanos, que no es tan difícil el, el, el ser encaminados por el texto, porque es de hecho muy explícito en cuanto a qué cosas ha querido remarcar el Señor en este fragmento de la palabra. ¿Sí? Entonces, vamos, hermanos, a acercarnos a esta expresión, un Dios y Padre. Vamos a acercarnos a ello, hermanos, y en eso consistirá
lo que vamos a hacer en el resto del tiempo. Ahora, entre paréntesis, hermanos, quiero comentarles, y lo hago con cierta confianza de que les va a ser útil el comentario, porque bueno, son ustedes los que suelen estar aquí, generalmente son ustedes. Ah, hay una bendición especial, hermanos, en los ejercicios de concordancia. Si usted acostumbra a hacer estudios personales de la palabra, hermano, bueno, resulta que hoy día, como ya todos saben, no es ya difícil hacerse de una concordancia. De hecho, todos tenemos acceso a una concordancia completa en nuestros dispositivos móviles, en nuestros teléfonos, pues. De tal manera que si tú tienes un criterio, es decir, una palabra o una frase, hermano, cuando tú la introduces al, al, a la versión que tú tengas de la palabra electrónica, mi hermano, esta herramienta es bien útil porque antes lo que es una concordancia completa era un lujo, hermanos. Tienen que saberlo. Quizás los más jóvenes no entiendan esto, pero tener una concordancia completa antes del tiempo de los teléfonos celulares era una cuestión que no cualquiera podía alcanzar. Ahora, lo que yo he hecho en esta ocasión, hermanos, es introducir las palabras Dios y Padre. Y por supuesto me da todas las citas que conjugan estas palabras. Y es realmente, hermanos, me parece a mí uno de los métodos más puros, si me permiten esta expresión, para hallar doctrina en la palabra, para conformar pensamientos, pensamientos correctos, hermanos, acerca de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma es sumamente armoniosa. Entonces, cuando tú tomas una expresión, resulta que la palabra la utiliza siempre en un mismo sentido, si ustedes me entienden. Entonces, yo he tomado la expresión Dios y Padre y me ha dado una serie de resultados, hermanos. Y en realidad eso es lo único que yo voy a hacer en esta ocasión. Voy a compartirle a usted en qué consisten esos resultados y vamos a empezar a ver allí una constante que nos va a encaminar bien en lo que es entender el significado de esta expresión. Entonces, hermanos, les llevo primeramente a Romanos 15, en sus versículos 5 y 6. Le recuerdo, estamos haciendo una consideración, un acercamiento a la expresión Dios y Padre. Ahora ya vi, hermanos, que quedan 8 minutos. Romanos 15, del 5 al 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La anotación que tendríamos que hacer allí, hermanos, lo digo anticipándome, porque yo ya he podido ver todos los textos, es glorifiquéis, que demos gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 22, hermanos. Primera carta a los Corintios 15, a partir del versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dándole un tip, hermano, para que tenga más provecho para usted, prácticamente todos los textos que nosotros vamos a encontrar, y digo prácticamente porque no es el 100%, hermanos, pero un alto porcentaje de los textos que vamos a encontrar, cuando utiliza la expresión Dios y Padre, hermanos, lo que está haciendo casi en todas las ocasiones es exaltando al Dios y Padre, a nuestro Dios y Padre.
Cuando se encuentra esta expresión, siempre, hermano, se está tratando de dar un lugar de preeminencia a nuestro Dios y Padre. Ah, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta a los Corintios 1, 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí se le está bendiciendo, se le está exaltando. La segunda carta a los Corintios 11 del 30 al 31. Segunda carta a los Corintios 11 del 30 al 31. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Esto es cuando Pablo está enumerando sus aflicciones. Gálatas 1, del 3 al 5. Gálatas 1, del 3 al 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Efesios 1, del 3 al 6. Efesios 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, del 18 al 20. Efesios 5, del 18 al 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Filipenses 4:20, ya vi que quedan 3 minutos, hermanos. Al Dios y Padre, Filipenses 4:20. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta a los tesalonicenses. Santiago 3, del 9 al 10, hermanos, cuando está hablando de la lengua, Santiago 3, del 9 al 10 nos dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y termino con una última cita, hermanos. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces, hermanos, podemos ver un tanto la forma en la que se utiliza la expresión. Ahora, la intención, hermanos, de mencionar estas citas no proviene de querer demostrar un punto, hermanos, sino que he emprendido ese ejercicio de concordancia para poder sustraer de allí cuál es el sentido en el que normalmente se utiliza la expresión. Entonces, en muchas de estas citas tenemos que se bendice al Dios y Padre, se manifiestan de diferentes formas la devoción, la preeminencia hacia Él. Es decir, esta es una expresión que se utiliza generalmente para exaltar a nuestro Señor. Y es importante esto, recordando el tema que estamos tocando, es importante señalarlo, hermanos, por lo siguiente. Dice Efesios 4,
habla de un Dios y Padre que de todos, dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuál es el sentido del comentario que le estoy haciendo, mi hermano? Es el siguiente. Para algunos de nosotros quizás habría sido suficiente que se nos dijera, que se nos hablara acerca de un Dios o acerca de un Padre. Pero el texto no dice un Dios o un Padre, sino dice un Dios y Padre. Estos dos aspectos, hermanos, concurren en una misma persona y es importante que nosotros nos relacionemos con nuestro Padre Celestial sin olvidar que Él es nuestro Dios. Es importante también que nosotros nos relacionemos con Dios tomando en cuenta, hermanos, que en Cristo Jesús Él nos dio potestad de ser hechos sus hijos. Es bien relevante esto, hermanos. ¿Por qué lo digo? Porque algunos creyentes nos relacionamos con Dios sin tomar en cuenta la paternidad de Él sobre nosotros, pero también hay hermanos los que se relacionan con Dios como su Padre, pero de algún modo pierden de vista que Él es Dios. El texto no dice un Dios solamente, no dice un Padre solamente, dice un Dios y Padre. Entonces, hemos hecho este ejercicio de concordancia y hemos notado que cada vez que ésta se utiliza, o en la mayoría de las ocasiones en que se utiliza, hermanos, el propósito de ello es exaltarle, bendecirle o reconocerle, o se implica algo de su autoridad. Ahora, tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos, sin perder de vista lo siguiente. Voy a llevarles a algunos textos, hermanos, ya no tienen esta expresión Dios y Padre, pero que abonan a la idea que estamos tratando de establecer. Hebreos 5:7, Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, no dice que fue oído a causa de ser el unigénito. Dice que él fue oído a causa de su temor reverente. Les recuerdo, hermanos, en este contexto, cómo empieza el Padre Nuestro. Es Padre Nuestro que estás en los cielos y dice, santificado sea tu nombre. Hemos leído que nuestro Señor Jesucristo fue escuchado a causa de su temor reverente. Ahora, esto lo podríamos aunar, hermanos, a los textos que hemos estado citando acerca de cómo se exalta al Señor con la expresión Dios y Padre. Y ahora, hermanos, no para borrar de nuestra memoria aquellos textos, quiero llevarles a la consideración de otros pasajes de la Escritura que nos hablan acerca del otro aspecto de nuestro Señor. Salmo 103, un texto muy conocido de nosotros, hermanos. Salmo 103 dice, a partir del versículo número 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Padre, hermanos, es el mismo
de Hebreos 5:7, aquel a quien el Señor Jesucristo ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, y a quien él se dirigía con temor reverente. Ese mismo es este que hace todo esto por los hombres, hermanos. Él es el que nos colma de beneficios, el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Sofonías 3:17, hermanos. Sofonías 3:17. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ahora, hago una anotación aquí, hermanos. Ah, en, en, la, en los textos, en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando nosotros leemos el nombre Jehová, no podemos arbitrariamente, simple y sencillamente, inferir nosotros que se trata del Padre. No podemos hacer eso. En el texto del Antiguo Testamento, se menciona al Hijo, hermanos, por ejemplo, allí en el Salmo 2, se menciona, me parece a mí, por primera vez de una manera explícita, de una forma explícita, pero cuando nosotros leemos Jehová, pues, entendiendo por esto que nuestro Dios es el que es por sí mismo, bueno, nuestro Señor Jesucristo también puede ostentar este mismo atributo. Él es el que es, como contestó a aquellos hombres, antes que Abraham fuese, dice el Señor, yo soy. Ahora, yo lo que estoy haciendo en este punto es lo siguiente, hermanos. Nuestro Señor, aquel a quien nuestro Señor Jesucristo oraba y ofrecía ruegos y súplicas, y el cual le oía a causa de su temor reverente, pienso que puedo utilizar legítimamente, hermanos, el texto, aplicándolo a la persona del Padre, leyendo de esta manera, que Él está en medio de nosotros, poderoso, que Él nos salvará, Él se gozará sobre nosotros con alegría, Él callará de amor y se regocijará sobre nosotros con cánticos. Entonces, hermanos, tenemos a uno que es merecedor de esa honra, de esa consideración, hermanos, al que debemos acercarnos con ese temor reverente. Y ese, hermanos, es el que hace todas estas cosas entrañables para con nosotros. Él, poderoso, nos salvará. Él se gozará sobre nosotros con alegría. En una expresión muy bonita, hermanos, él dice, callará de amor. Él se regocijará sobre nosotros con cánticos. Ahora, mire, hermano, el corazón de nuestro Señor en Oseas 11. Oseas 11. Recuerde, estamos acercándonos a la expresión Dios y Padre. Oseas 11, a partir del versículo número 1, un texto también bastante conocido. Cuando Israel era muchacho, dice, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, ya aquí habla en plural porque se refiere al pueblo, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor,
Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Bueno, hermanos, nuestro Señor eh, está descrito en todos aquellos textos como aquel a quien se le debe bendecir, a quien se le exalta cuando se dice el Dios y Padre. Él es aquel a quien nuestro Señor Jesucristo ofrecía ruegos y súplicas y Él es quien escuchó a nuestro Señor por causa de su temor reverente. Pero Él es el mismo, hermanos, que habla así en esta porción de Oseas. Él es el mismo que nos habla así en la porción de Sofonías. Él es el mismo que actúa así en el Salmo 103. Ahora, yo sé, hermanos, que esto no es algo nuevo para ninguno de ustedes. Lo que quiero hacer es simplemente lo siguiente, mis hermanos. Les llevo prácticamente a un último texto esta noche. Es Juan 20:17. Juan 20:17. Acaba de acontecer la resurrección. El Señor se manifiesta, si no mal recuerdo, es María Magdalena, si no mal recuerdo. Juan 20:17. Y el Señor Jesús le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mas ve a mis hermanos, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No tengo que recordarles, hermanos, que es por causa de la gracia en Cristo Jesús que nosotros tenemos acceso al Padre. Este pasaje lo maneja de una manera bien extrañable, hermano. Pero el punto que quiero subrayar es esto. El Señor Jesucristo no está hablando aquí en singular, está hablando a todos los que han de creer. Lo que tienes que considerar y lo que yo tengo que considerar también, hermano, es que aquí estoy incluido yo, pero también, mi hermano, estás incluido tú y está incluido aquel hermano y aquel hermano y aquel hermano que está detrás y el hermano que está enfrente. Estamos incluidos y mire cómo habla nuestro Señor Jesucristo. Diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, ahora también de ustedes. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuál es el punto, hermanos? La primera expresión de Efesios 4, la primera expresión de Efesios 4, hermanos, es que nuestro Dios y Padre es nuestro Dios y es el Dios y Padre de todos y dice que Él es sobre todos, pero dice también que es por todos. Vamos a ver más adelante qué significa esto y vamos a ver que Él es también en todos nosotros.
No debemos olvidar, hermanos, y lo hago en un comentario evidente, que esto solo es por causa de que estás en Cristo, de que estamos en la gracia de nuestro Señor. Sucede muchas veces, hermanos, cuando ya anda el tiempo, cuando ya hemos conocido al Señor y ha transcurrido el tiempo, que se nos olvida cuál fue el principio de todas estas cosas, de tal manera que en algún rincón de nuestro ser reclamamos exclusividad. Hablamos de Dios como nuestro Dios y hablamos de Dios como nuestro Padre, pero ya en nuestra persona no concebimos que así como Él es nuestro Dios y como es nuestro Padre, del mismo modo Él ha recibido a nuestros hermanos. Él es el Dios y Padre de todos. Él es el Dios y Padre de todos. Él es sobre todos, no solo sobre nosotros, Él es sobre todos, Él es por todos y Él es también en todos. Repito, esto sería lo más importante, hermanos. Él es Dios y Padre de todos los creyentes. Él es sobre todos. Él es por todos y Él es en todos. Vamos a ver qué cosa significa todo ello, hermanos. Pero por hoy que sea suficiente esto. Nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, no lo es solo nuestro. Y todo ello eh, por la pura gracia de nuestro Señor. Todo ello, hermanos, porque nos encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Él se levanta de entre los muertos y ahora Él puede hablar de esta manera. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y a vuestro Dios. Y de esa manera, hermanos, los creyentes entramos a esta dinámica preciosa donde podemos llamar a Dios nuestro Dios y Padre. Esto es lo relevante, hermanos. De aquí parte lo que será el resto de la enseñanza. Sé que es un comentario evidente y hasta un cierto punto sencillo, hermanos, pero es necesario que lo consideremos si nosotros pretendemos andar en unidad con nuestros hermanos.